¿Cuántos dicen amén? ¿Sí están conmigo? Dígame amén fuerte. Denle un aplauso al Señor y vamos a entrar de lleno a nuestro discipulado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están siendo bendecidos con el discipulado, hermanos? Yo creo que Dios, ¿verdad?, nos quiere llevar en otro nivel de unción, de entendimiento, de crecimiento, pero sobre todo de que podamos entender que pertenecemos al reino de los cielos. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir tu bendición, tu dirección y la guianza de tu Espíritu Santo. Padre, gracias por la lluvia en lo natural, Señor, pero también te damos gracias por la lluvia espiritual que tú estás trayendo a tu iglesia, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Ya están listos? Estamos en el capítulo 3, página 29. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? Amén. Entonces, acuérdense que nuestro discipulado se llama ¿Cómo vivir en el reino de Dios? El primer capítulo hablamos acerca de que el reino de Dios es un reino ¿de qué? De amor. En el capítulo 2 vimos que cerca del reino o en el reino de Dios. Y hoy vamos a ver cómo podemos entrar en el reino de Dios. Amén. Así es que vamos allí a su apunte. ¿Cómo se entra en el reino de Dios? La proclamación del Evangelio del Reino. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, su predicación siempre tenía que ver con el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio significa, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuántos necesitan buenas noticias, hermano? ¿Sí necesita usted buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? El evangelio, la palabra de Dios. Eso que has estado pidiendo y que has estado necesitando está en la palabra de Dios. El Señor tiene para ti en esta noche buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos de ustedes están esperando buenas noticias? Señor, ya quiero que la cosa cambie, ya quiero ver la bendición, ya quiero ver tus promesas. Pues hoy te tengo buenas noticias. Amén. Marcos 1:1 se puede leer de la siguiente manera: principio de las buenas noticias de Jesús, el Hijo de Dios. O sea que el evangelio del reino son puras buenas noticias. Wow. ¿A quiénes les gusta escuchar buenas noticias? ¿O les gusta escuchar malas noticias? No, queremos escuchar buenas noticias. Y el evangelio del reino son buenas noticias. Marcos capítulo 16, 14 al 16 dice de la siguiente manera: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Qué les reprochó el Señor, hermanos? Su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Habrá alguien aquí que todavía no cree, hermano? ¿Habrá alguien aquí? Como dice aquí, con su corazón endurecido, la dureza de su corazón y incredulidad. En aquel entonces, ¿por qué? Porque no creían a los que habían visto al Señor Jesucristo resucitado.
Y hoy en día, ¿verdad? A los que no creen que esta palabra son buenas noticias. ¿Por qué no cree la gente? Por incredulidad y por la dureza de su corazón. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor aquí envía a los discípulos a predicar el evangelio. En otras palabras, el Señor está diciendo: vayan y prediquen, ¿qué? Buenas noticias. Entonces, cada vez que vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿qué estás escuchando, hermano? Buenas noticias. Y si tú, ¿verdad?, no tienes incredulidad ni corazón endurecido, entonces tú crees esas buenas noticias. ¿Cuántos creen que Dios lo quiere bendecir, hermano? ¿Cuántos creen que Dios lo quiere prosperar? ¿Verdad? Y no le estoy hablando de la prosperidad, hermano, sino le estoy hablando del evangelio del reino. Tercera de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todo, hermano? ¿Cuántos quieren tener salud? Pero el Señor quiere que primero prospere tu alma. ¿Y cómo va a prosperar tu alma? Aprendiendo la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Entonces eso va a hacer que tu alma prospere y como consecuencia Dios te va a prosperar en todas las cosas. ¿Sí lo crees? ¿O hay incredulidad y dureza de corazón? Porque a lo mejor ni lo cree usted, hermano. La fe es creer y obedecer. Y Dios quiere bendecirnos, hermano. Y eso es lo que quiero orar al final. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Sigo avanzando. Dice: antes de ver las buenas noticias necesitamos saber cuál es la mala noticia. Para entender el contexto en el cual vamos a predicar las buenas noticias, la mala noticia comienza con Adán, el primer hombre. Y esto lo podemos ver en Génesis 2, capítulo 2, versículos 7 al 9 y 15 al 17. Entonces, el evangelio es buenas noticias, ¿verdad? Pero para que podamos entender esas buenas noticias, primero vamos a ver estas malas noticias que ocurrieron ahí en el Génesis. Dice el versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esas son las malas noticias, ¿verdad? Que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, ¿verdad? Y por causa de la desobediencia entró el pecado, y como consecuencia del pecado entró la muerte. Y ese pecado pasó ¿a quién? A todos. Porque Adán es el padre de toda la humanidad y Eva es la madre de toda la humanidad. De tal manera que su pecado nos alcanzó a nosotros. Esa es una muy mala noticia. ¿Pero qué creen? Hay buenas noticias. Adán fue creado perfecto, hermanos, pero con la posibilidad de pecar, pues él fue hecho con voluntad libre para escoger. Si el hombre no hubiese tenido esta capacidad, ¿verdad?, de libre albedrío, hermanos, entonces hubiera sido como un autómata o como un robot, ¿verdad? Dios nos dio la capacidad de tener libre, ¿qué? Albedrío. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú decides si crees o no crees lo que estamos predicando aquí. Tú lo decides. Dios no hizo un robot a Adán. No lo hizo un autómata, ¿no? Que todo lo que Dios le decía, eso hacía. Sino que le dio un libre albedrío para que él pudiera tomar la decisión
de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y de igual manera nosotros, hermanos, tenemos ese libre albedrío. Tú tienes la libertad para decidir si quieres amar y seguir a Dios o si no lo quieres seguir. Yo no te puedo obligar, sino que tú tienes que elegir qué es lo que quieres hacer. Dice aquí, para que la voluntad escogiese, ¿verdad? Libremente escogiese, era necesario una prueba para que el hombre tomara una decisión. Acuérdense que el domingo pasado hablamos de la tentación, ¿no? ¿Y qué es la tentación? Decíamos que es una prueba de fe, en la cual vas a ser probado hasta qué punto amas a Dios. El enemigo va a venir a probar tu fe y te va a poner una trampa como se la puso a Eva. Y ella tuvo la capacidad de tomar la decisión de decir que sí o decir que no. Entonces ya conocemos la historia, cómo fueron tentados. Dice, para que la voluntad él escogiese era necesaria una prueba para que el hombre tomara una decisión. Había dos árboles principales en el huerto de Edén que servían para esta prueba, hermano. Uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El deseo de Dios era que el hombre, en su estado inocente y perfecto, alargara su mano y tomara del árbol de ¿qué, hermanos? De la vida. Pero no lo hizo así. Lo más probable era que el Señor le mostraría y le enseñaría luego el bien y el mal a Adán. Pero en un contexto donde ya hubiera decidido con su voluntad comer del árbol de la vida. Él tenía dos opciones, hermano. Comer del árbol de la vida o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él tenía una libre albedrío. Y sabemos que intervino la serpiente y engañó a Eva para que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, vino y la tentó. Y decíamos que ¿qué es la tentación, verdad? Cuando el enemigo nos quiere apartar de hacer la voluntad de Dios, pero nos atrae y nos seduce. ¿Cuándo nos atrae y nos seduce? Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y vimos que era la concupiscencia el día domingo. ¿Qué es la concupiscencia, hermano? Es ese deseo interno, un deseo poderoso interno que cada uno de nosotros tiene. Una inclinación hacia el pecado. Y ese deseo que hay en ti, ahí es donde el enemigo te va a atraer y te va a seducir. Entonces puedes entender cuál era el deseo interno que tenía Eva. Tener conocimiento, tener poder, ser como Dios y ser más que Adán. Ahí la tentó, ahí la sedujo, y una vez que ella le compró la idea a Satanás, fue concebido el pecado, y una vez que el pecado fue hecho, entonces vino la muerte. Pero ella tomó su decisión. Y por ese pecado pasó a toda la humanidad. Esa es la mala noticia. Pero Dios, ¿verdad?, tenía un plan. Y lo vamos a ver más adelante. El Señor hizo a Eva como ayuda idónea, hermanos, como compañera para Adán. Pero recordemos que la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal le fue dada ¿a quién, hermanos? A Adán, antes que Eva fuese formada. Y Adán se lo pasó a Eva. Adán debió haber obedecido a Dios y Eva debió haber obedecido a Adán. Todos conocemos el final de la historia. Cuando Eva es tentada, come del fruto del árbol prohibido, se lo da a su esposo, quien también lo come voluntariamente, dando de esa manera lugar al pecado, pues con su propia voluntad escogió desobedecer a Dios. Si Satanás logró conquistar al primer hombre, también conquistó a todos los demás descendientes de Abraham, pues la raza humana estaba sobre él. Veamos cómo el apóstol Pablo nos explica todo esto. Entonces aquí vemos que ¿a quién le dio el mandamiento Dios, hermanos? De no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. A Adán. ¿Y Adán se lo pasó a quién? A Eva. Y si usted lee ahí detenidamente Génesis, se va a dar cuenta que Eva ya sabía. Cuando la serpiente viene y le dice, aunque Dios os ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto, se empieza a meter la mentira.
¿Y qué le responde Eva? No, 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 no. Dios dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ella sabía, Adán hizo su chamba, hermano. Así como nosotros como padres, como esposos, tenemos que hacer nuestra chamba. ¿Quiénes son los que tenemos que enseñarle la palabra de Dios a nuestra familia? Nosotros. No es cierto que eso no dijo Dios. No es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto van a ser abiertos tus ojos y vas a ser igual que Dios. Y entonces, ¿dónde la tentó? En su concupiscencia. Fue atraída y seducida. Y ella dijo, yo quiero tener ese poder. Y comió y le dio a su marido. Y entonces ahí hay mucha enseñanza, ¿verdad? Pero ahorita no es el tema. Aquí lo que quiere resaltar es que ellos, ¿verdad? Fueron atraídos y seducidos por su propia concupiscencia. Y cayeron en pecado. Y el pecado pasó a toda la humanidad. Todos conocemos, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 5, 12, 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de qué, hermanos, de venir, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como en Adán, ¿verdad? Nos hicimos pecadores, en Cristo, ¿verdad? Fuimos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces acuérdense que estamos viendo cómo se entra en el reino de Dios. Ok, el pecado de Adán nos alcanzó, porque somos descendientes de él. Y el pecado nos aparta de Dios, nos aparta del reino de Dios. Y por eso ahorita estamos viendo cómo le hago para entrar al reino de Dios. ¿Cómo entro en el reino de Dios? A través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? ¿Verdad? Ahora escúcheme bien, lo vamos a ver más adelante. El hecho de que usted haya aceptado a Cristo no quiere decir que ya está dentro del reino de Dios. Acuérdense, la semana pasada hablamos del fariseo que le dijo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el fariseo le respondió bien. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No estás lejos del reino de Dios, pero no estás adentro. Lo cual quiere decir no porque conozcas mucha palabra, no porque te congregues, no porque hagas esto, porque hagas el otro, quiere decir que estás en el reino de Dios. Estás cerca del reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios, primero tienes que recibir a Jesucristo y después tienes que hacer la voluntad del Padre. Sigo avanzando. La mala noticia es que todos, como descendientes de Adán, hemos pecado. Y por eso estamos condenados eternamente a estar fuera de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, hermanos? ¿Cuántos? Todos. De ahí mismo en Romanos 3 dice que 3:10, 23:10, no hay justos ni aún. Todos pecamos por el pecado de Adán. Pero todo lo que en Adán perdimos, en Cristo lo recuperamos. Amén, hermanos. La buena noticia son que a pesar del pecado que hay en nosotros y que nos separa del Dios Santo, y que a pesar de que su santidad exige y requiere el castigo del pecado, Él también es amor y nos ama.
Y para resolver este problema, el Padre manda a su Hijo Jesús para que viva en esta tierra como hombre perfecto y sin pecado. La paga del primer hombre, Adán, es muerte y también esclavitud satánica. Pero Jesús, el segundo hombre, toma nuestro lugar en la cruz y muere por nosotros, llevando así nuestros pecados. Ahí no termina la historia, sino que continúa diciendo que Jesús resucitó al tercer día para darnos a entender que su sacrificio fue aceptado por el Padre y que solamente Él puede salvar nuestros pecados. ¿Quién puede salvar nuestros pecados? Solamente Jesús. Entonces, ¿dónde empieza esa salvación? En la cruz, recibiendo a Cristo. Pero después es necesario el Espíritu Santo, hermanos, para que nos ayude a cumplir con los mandamientos de Dios. Orábamos hace ratito, ¿verdad? Enamórame de ti. ¿Quién te va a ayudar a enamorarte de Dios, hermano? El Espíritu Santo. Ale, ahí está el manual de Rafa y de Tony allá en el cajoncito. Entonces, qué importante está todo esto, hermano. Porque ya acepté a Cristo, ahora tengo que caminar en obediencia a Él. Ahora tengo que entregarle todo a Él. Ahora tengo que servirle a Él. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo nos tiene que revelar. Que si tú ya eres salvo, antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo del Señor. Él es tu Señor. Y si tú le llamas Señor, Señor, dice la palabra, entonces ¿por qué no haces lo que Él dice? Pero si verdaderamente es tu Señor y lo amas, entonces lo obedeces, hermano. Entonces le repito, aunque parezca yo repetitivo, ponga a Dios en primer lugar. Si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, todo cambia. Pero si usted es incrédulo y tiene duro su corazón, va a seguir en lo mismo, va a seguir en lo mismo, va a seguir en lo mismo. El pueblo de Israel no entró en Egipto, no entró en la tierra prometida por su dureza de corazón. Y anduvo dando vueltas en el círculo, en el desierto. Por incredulidad y por dureza de corazón. Y es lo mismo hoy, hermano. Si usted no cree todo lo que Dios nos está hablando, si su corazón está duro, usted no puede entrar en el reino de Dios. Y no puede disfrutar de los beneficios del reino de Dios, hermano. Entonces yo le invito a que juntos, ¿verdad?, caminemos hacia esa tierra prometida, hermano. Cualquiera que crea y acepta este sacrificio de Jesús por la fe y que se arrepienta de sus pecados creyendo en su corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y confesando a Jesucristo como su Señor, sale de la condenación de los descendientes de Adán y sale de debajo del señorío satánico. Entonces es bautizado y entra en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La número 1, aceptar a Cristo. Número 2, ser ¿qué? Bautizado. Y ya pronto vamos a tener bautizos, ¿verdad? ¿Quiénes no se han bautizado? A ver, levante su mano. Mira, ya hay una. ¿Quién más? 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? Esta es chiquita, todavía están chiquitas, pero ese es el proceso. Número 1, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y número 2, ¿qué? Ser bautizado. Y dice aquí, mira, y entrar en el reino de los cielos. Por eso, ¿cómo se llama este capítulo? ¿Cómo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo entras? Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, inmediatamente bautizándote. Entonces estas chiquitas que levantaron su mano, ¿verdad?, y que dicen, yo me quiero bautizar, pues ahí los papás se tienen que encargar de primero explicarles, ¿verdad?, si ya recibieron a Cristo en su corazón. En primer lugar. Y número 2, que se tienen que bautizar. Y si lo entienden y lo comprenden, pues adelante. Amén. Entonces prepárense porque ya vienen los bautizos.
Nadie se ha anotado. Ya vi que son varios los que no se han bautizado, pero no se han anotado, porque no quieren pertenecer al reino de Dios. El bautismo no te salva, pero estamos aprendiendo que sí es parte de entrar al reino de Dios, hermano. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Romanos 10, 8 al 13 nos declara: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, hermano. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y fíjense, voy a hacer un ejercicio. ¿Verdad? Aprendimos en el Día del Niño que ¿de quién es el reino de los cielos? ¿De quién? De los niños. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón, hija? Tú le dices a un hombre, ya lleva 20 años aquí y todavía sigue endurecido su corazón. Tenemos que ser como niños, hermano. Entonces, por eso, padres, si ustedes los instruyen, así chiquitos, ahorita ellos son esponjas, reciben, si yo quiero a Cristo, yo quiero bautizarme, y tú le enseñas wow, hermano. Wow. Ya después la vas a ver sirviendo al Señor, a esta chiquita, hermano. Una sierva de Dios, hermano. Y que el Señor ya le tiene preparado un siervo de Dios también. Amén. Entonces vamos a ver lo que es el arrepentimiento, porque para poder entrar en el reino de Dios y para poder aceptar a Jesucristo, primero tiene que haber, ¿qué, hermano? Arrepentimiento. Y vamos a ver lo que significa el arrepentimiento y el remordimiento, porque mucha gente piensa que tiene arrepentimiento. No, pero lo único que tiene es remordimiento, porque vuelve a lo mismo. Entonces eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar atrás el pecado y ir en dirección contraria. Vamos a ver qué es lo que dice el arrepentimiento. Antes de continuar es necesario que hablemos del arrepentimiento, hermanos, pues es algo que debemos enfatizar, ya que es parte integral de la predicación del Evangelio del Reino. ¿Verdad que es parte integral de las buenas noticias, hermano? El arrepentimiento. O sea, nosotros no podemos hablar del Evangelio del Reino si no primero hablamos ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Quieres venir a Jesús? Arrepiéntete de tus pecados. Por eso Juan el Bautista, ¿qué predicaba, hermano? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo, hermanos? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicaban los discípulos? ¿Qué les dijo Pedro después de que les dio todo el discurso? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario arrepentirnos. Y cuando tú llevas a una persona a los pies de Cristo, es importante que primero lo lleves al arrepentimiento. Porque no puedes recibir a Cristo si no te has arrepentido de tus pecados. Porque Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos que predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, necesario número 1, arrepentirme para perdón de mis pecados. No, primero bautizarme. No, primero arrepentirme y luego bautizarme en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados y entonces recibiré ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, si no hay arrepentimiento, no viene el Espíritu Santo. Porque Él no puede morar donde hay pecado, hermano.
Amén. El Señor Jesús dijo que se predique el arrepentimiento en su nombre por todas las naciones. El arrepentimiento, ahí subráyele, es la acción de aborrecer el camino de pecado y ahora querer el camino del Señor Jesús. Es el cambio de mente y de dirección, es decir, el cambio de mi forma de pensar y mi forma de caminar. Iba yo hacia allá, ahora tengo que caminar hacia donde Jesús me quiere llevar. Repito, el arrepentimiento es la acción de aborrecer el camino del pecado. O sea, yo ya no puedo caminar, yo aborrezco el pecado. Eso es arrepentimiento, hermano. Y ahora ¿qué quieres caminar? En el Señor Jesús. Es un cambio de mente y de dirección. Veamos esta ilustración. Hoy en día hay muchas personas de todas partes del mundo que quieren entrar en los Estados Unidos. Muchos son atraídos por los beneficios, tales como la economía, la paz, la libertad, los adelantos tecnológicos, el nivel de vida, la educación, etcétera. Muchos de los extranjeros que van a Estados Unidos no son asimilados en la nación, porque ellos nunca renuncian a la ciudadanía de sus países de origen, ¿no? Si los Estados Unidos pasara una ley que dijera que todas las personas que entren a sus fronteras deben arrepentirse y renunciar voluntariamente a su país de origen, a su cultura, a su idioma, etcétera, y aceptar la ciudadanía, la cultura, el idioma de Estados Unidos como suyo, ahora que entró, ¿cuántas personas cree usted que entrarían en los Estados Unidos? Es decir, dejar su vida pasada por entrar en una vida nueva. Nos está dando ese ejemplo, dándote a entender, ¿verdad?, que tienes que dejar tu vida, ¿qué?, pasada, para empezar a vivir en una vida nueva. Que también ya lo compartimos, ¿verdad? Que en el reino, como ciudadanos del reino, hay una ley. Entonces, para entrar en ese reino tienes que dejar ser del reino de la carne, del reino terrenal. Ahora perteneces al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Ahora condúcete como un ciudadano del reino de los cielos. Ya deja atrás esas costumbres que traías arrastrando y ahora ya empieza a vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Asimismo, son muchos los que quieren entrar en el reino de los cielos para recibir los beneficios, vida eterna, bendiciones materiales, emocionales, espirituales, etcétera. Pero estas personas nunca se han arrepentido de su pecado ni de su maldad. Es por eso que el Señor Jesús, cuando comenzó a predicar, lo primero que dijo fue que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, para que tú puedas recibir las bendiciones de Dios, te tienes que arrepentir y empezar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios, hermano? Tienes que dejar tu vida pasada. Es un borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos quieren aprovechar esa gran oportunidad, hermano? ¿Quién te da la oportunidad de decir, mira, ya todo tu pasado, tu pecado, todo tu malo, ya quedó atrás? Ahora de aquí en adelante empieza a vivir en el reino de los cielos. Quizás no lo entiendes, ¿verdad? No lo comprendes. O sea, toda esa maldad, todo ese pecado en el que viviste, en la inmundicia, el Señor te dice, mira ya, hasta aquí. Ahora eres un ciudadano del reino. Ya estás en el reino de los cielos. Pero ahora condúcete como un ciudadano del reino de los cielos. Amén. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar, lo primero que dijo fue que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Son muchos los que hoy en día en las iglesias, son muchos los que están hoy día en las iglesias y no se arrepienten, no se han arrepentido, hermano. Aunque sí dicen creer en el Evangelio, el Señor dijo que esa es la cizaña que crece con el trigo. Personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de esta. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Que juntamente con el trigo, ¿qué iba a crecer, hermanos? La cizaña.
Muchos confunden el arrepentimiento con el remordimiento, hermanos. El arrepentimiento conlleva un dolor por causa del pecado. Es algo doloroso. Dices, perdóname, Señor, me duele mi corazón haberte fallado. Me arrepiento de mis pecados. Mientras que el remordimiento es el dolor por haber sido atrapado en el pecado. Me descubrieron, qué vergüenza. Pero es remordimiento porque no hay un cambio. Y el arrepentimiento es un dolor profundo por haberle fallado a Dios. Y no quieres volver a fallar. Arrepentimiento. El remordimiento tiene un efecto superficial, pero el arrepentimiento tiene un efecto profundo que afecta a todo el ser del creyente. De aquí la necesidad del arrepentimiento para poder entrar al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta por qué es necesario arrepentirse? Para poder entrar en el reino de los cielos, hermano. Aunque el remordimiento puede acompañar al arrepentimiento, el remordimiento solo no es arrepentimiento, hermanos. ¿No ha visto usted criminales que tienen remordimiento porque los atraparon, pero no están arrepentidos del mal que hicieron? ¿No? Los atraparon, los metieron a la cárcel y cuando salen, ¿qué pasa? Lo vuelven a hacer. Solamente hubo remordimiento, pero no hubo ¿qué? Arrepentimiento. Muchas veces las personas toman una decisión por Jesucristo, ¿verdad? Reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, basados no en arrepentimiento, sino porque han sido, ¿qué, hermanos? Presionados, motivados o convencidos de que la religión cristiana es mejor que la religión que ellos tienen. Otras veces lo hacen por complacernos o porque los dejemos tranquilos, etcétera. ¿No será por eso que luego hay que hacer las mismas cosas para que sirvan al Señor? Presionarlos, motivarlos, etcétera, etcétera. De aquí en adelante estemos seguros de que la persona que viene a Jesucristo lo hace porque está arrepentida de la vida que llevaba y del camino por donde iba. Entonces, eso es real, hermano. Hay muchos cristianos que aceptaron a Cristo porque los presionaron. O porque dijeron, ya para que no me moleste, pues voy a aceptar a Cristo. Pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Y eso es una realidad, hermano. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por los frutos. Porque no estamos viviendo dentro del reino de Dios. Pues eso es algo bien delicado. Y por eso el Señor al final dice, no te conozco. No, pero yo me congregaba, no te conozco. Ok. Primera de Reyes 18:21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? No respondía. O sea, ni decían que Dios era Dios, ni decían que Baal era Dios, sino que estaban entre azul y buenas noches. ¿Por qué no respondió palabra el pueblo? Porque no había arrepentimiento, hermano. Hoy en día se encuentran cristianos de la misma manera. Andan claudicando entre dos pensamientos. Si seguir en el mundo de pecado o seguir a Jesucristo. El arrepentimiento es básico para seguir al Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio predicando, ¿qué, hermano? El arrepentimiento. Y de ahí la importancia de la Santa Cena. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena es una oportunidad de, ¿qué, hermanos? De arrepentirme de mis pecados. Y de pedirle perdón a Dios. Y entrar en el reino de los cielos. El nuevo nacimiento. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué necesitamos para entrar? Arrepentirnos y un nuevo nacimiento. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, hermano. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, ser una nueva, ¿qué? Criatura. Porque la criatura vieja que éramos, hermano, no puede entrar en el reino de los cielos.
Entonces, ¿verdad? Que el enemigo no te engañe, que pensando que si sigues siendo la misma persona que eras antes, puedes entrar en el reino de los cielos, porque no es así. Si tú ya naciste de nuevo verdaderamente, ya eres otra persona. ¿Sí me explicó? Un nuevo nacimiento, hermano, una nueva naturaleza. Y por eso toma importancia el bautismo, porque cuando aceptas, cuando te bautizan, ¿qué dices? Sepultado con Cristo, o sea, muerto, tus pecados quedan enterrados y resucitado a una vida nueva. Y entonces a partir de ahí tienes que caminar en una vida nueva. Tienes que caminar dentro del reino de Dios. Tienes que amar a tu Señor por sobre todas las cosas. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y allí toma mayor importancia el bautismo. ¿Cuándo es que nacemos del agua? Cuando somos sumergidos y luego resucitamos. Entonces, del agua y del Espíritu Santo. Entonces somos nuevas criaturas. Porque si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos entrar en el reino de Dios, hermano. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. O sea, ya naciste del agua, pero también naciste de qué, hermano? Del Espíritu Santo. Eres una nueva creación. Entonces, si eres una nueva creación, ¿quién quiere volver a ser esa creación horrorosa que éramos antes, hermano? ¿Quién quiere? Levante su mano. Yo no quiero. A veces el enemigo te trae recuerdos, ¿no? Y la verdad que éramos terribles, hermano. Pero por la gracia de Dios somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? El acto de reconocer que uno es pecador y que por lo mismo está condenado a la eternidad alejado de Dios en el infierno, y saber que uno mismo no puede salvarse por ningún otro medio, pues tiene que ser Dios mismo el autor de la salvación, produce, ¿qué, hermanos? El arrepentimiento, que dice que no quiere la vida de pecado que lleva, y el creer en su corazón que Jesucristo es la única solución para su pecado. El confesar a Jesús como el Señor de su vida y el obedecerlo en el bautismo es lo que se llama un nuevo nacimiento. Entonces, los que no se han bautizado, ¿verdad? Yo no entiendo por qué no se han bautizado. Porque van las dos cosas juntas: arrepentimiento, aceptar a Cristo como mi Salvador, e inmediatamente me bautizo. Y en ese momento soy ciudadano del reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, por favor, los que no se han bautizado, anótense. ¿Sale? Está esta pequeña Jimena que ya tiene 12. Está Vanessa que ya tiene 12, que ya entienden, que ya comprenden, hermano, y que ya están listas para recibir a Cristo como Salvador y Señor y para bautizarse y pertenecer al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí terminamos y después viene el capítulo 4, que es el bautismo en agua, hermanos. El primer mandamiento a obedecer. Lo primero que haces después de que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿cuál es el primer mandamiento a obedecer? Bautizarte, hermano. Amén. Bien.